Tenemos tres ponentes. En primer lugar, la doctora Barrera. Ella está en Guadalajara, primero las damas. Ella será la segunda charla. Ella está formada allá en el Hospital Civil de Guadalajara. Es profesora, educadora, titular de este puesto, una hematóloga conocida, de mucha experiencia, y estoy seguro que nos va a enseñar bastante. El doctor Neil Young, que ya todos ustedes conocen, es un hematólogo conocido de todos nosotros, amigo de la hematología mexicana. Él es un experto en fallas medulares de hace muchos años, trabaja en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ha publicado cantidad de artículos, tiene muchas citas, ha recibido reconocimientos muy importantes, incluyendo la Sociedad Americana de Hematología, etcétera, etcétera. Además es buena persona y le gusta remar, ¿verdad? ¿Es that true? Le gusta remar. Me ha enseñado fotos en las que él está remando. Still, todavía rema. Muy bien, eso es muy importante. Y finalmente un servidor que ya todos me conocen, voy a cerrar hablando un poco de la mielodisplasia y lo que está pasando con la mielodisplasia. Entonces, sin más preámbulos, le vamos a pedir al doctor Neil Young que pase y nos dé su conferencia sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Yo espero que tengamos al final unos minutos tiempo para poder discutir algunos puntos o algunas dudas que hayan quedado en el auditorio. Neil, please. Gracias, Darren. I'm not talking on PNH. De hecho, no voy a hablar sobre PNH. Cambié el tema porque tengo cosas más interesantes de qué hablarles en los próximos 20 o 25 minutos. La conferencia que les di hoy en la mañana se centró en los aspectos clínicos de la anemia aplástica y esta tarde elegí complementar el trabajo clínico con trabajo biológico más evolucionado. Yo sé que eso es peligroso y también sé que la mayoría de ustedes no hacen investigación y bueno, básicamente lo que les preocupa es cómo aprender a tratar a sus pacientes cada semana, pero esto nos da oportunidad a ustedes y a mí de entender la emoción de la biología que ha salido de observaciones de la clínica, sobre todo relacionada al trombopag y algunos de los métodos que están revolucionando nuestra perspectiva de la médula ósea y su producción, la producción de la médula de células sanguíneas. Claro que no va a haber prueba al final, pero solo quiero compartir con ustedes mi emoción por la dirección futura de la hematología y cómo afectan nuestra comprensión de la patología. Con suerte y alcanzo a ver lo que les estoy mostrando. Fíjense que esto es como el panorama de lo que hablaremos en los próximos 20 o 20 y tantos minutos. Me gustan los carteles y ya les dije desde esta mañana, cuando les mostré uno, que me gustan. Esto es una imagen muy hermosa, publicada en los 20, en la década de los 20. Y bueno, es una imagen del hombre, considerando mecanismos, pero también sistemas, ¿no? Como fábrica, el hombre tiene, considerado como fábrica, tiene maquinaria, pero también tiene gente y toda una serie de interacciones sociales. Entonces es la mezcla de sistemas y mecanismos, y esto van a ver que nos ayudará a entender más profundamente la médula ósea. Estamos un poco atorados con la terminología histórica que se remonta hasta Paul Ehrlich y que habla de una serie de figuras muy importantes. Ehrlich, inclusive hasta su propio profesor Sánchez Medal. Sabemos que esta es una enfermedad importante y hoy en la mañana bromeaba con algunos de ustedes diciéndoles que para que pudieran venir a mi presentación tenía que encantarles la hematología, porque esta es una enfermedad verdaderamente hematológica, aunque no vayan a ver pacientes muy pronto con ella, ¿no? Pero hay una serie de impedimentos para comprender la anemia plástica, porque no hay nada que estudiar. De hecho, pues incluye al paciente y, bueno, había un paciente que se tenía y después murió, históricamente hombre o mujer, y desapareció todo. No había ni siquiera muestra, o sea, una médula ósea vacía
sí, una médula vacía es muy difícil de entender. Pero veamos ahora la etiología. Todo básicamente se limita al benceno. Tiene que haber cierta toxina que había afectado la médula ósea y que había provocado ese problema. Yo les recomiendo este repaso, porque de verdad les pido que repasen esto porque me llevó mucho tiempo en hacer este esquema sobre la anemia plástica. La enfermedad de la anemia plástica está dentro del espectro de los trastornos inmunes. El sistema inmunológico causa problemas en la producción de médula ósea y también de hueso. Hay que empezar a entender los ejes de las células B y las células T. Esta mañana también les mostraba esta perspectiva simplificada de la destrucción de la médula que resulta en una respuesta aberrante. Ahora, el sistema inmunológico se pega al intestino y provoca enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel del ojo produce uveitis, etcétera, etcétera. Y el órgano blanco dañado es lo que va a determinar la gravedad del paciente y lo que se requiere para que se recupere. Aquí, haciendo un breve repaso, lo que sabemos de la anemia plástica viene de la clínica de la observación de la globulina que permite la recuperación de la médula ósea. Esto es tan conocido por los clínicos que la emoción de los primeros periodos de ver a un paciente con una enfermedad desastrosa, letal, que mejoran espontáneamente por unos cuantos meses después con globulina antitimocítica, es algo asombroso para los médicos estudiosos de esta enfermedad. Ahora tenemos modelos animales que pueden ser muy útiles. Tenemos un muy buen modelo animal de una anemia aplástica muy severa. La revitalización de una enfermedad del modelo murino y que nos lleva a una enfermedad de injerto contra huésped. Aquí no hay células madre, pero estas células se infunden en un ratón que tiene un antígeno de histocompatibilidad mayor o menor. Aquí hay un sistema muy potente que yo dudo un poco que desconozcan en la época de la inmunoterapia, pero bueno, el modelo en ratón es muy creíble. Después de la infusión que recibe este ratón, empieza a tener células de grasa que reemplazan a las células hematopoyéticas y aquí vemos que la imagen de la derecha, estas células se ponen de color turquesa porque nos hablan justamente de este reemplazo de las células eritropoyéticas por células de grasa. Vemos aquí la histología y podemos mostrar la importancia de las citocinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Todos estos son importantes para provocar la falla del sistema. En los ratones es mucho más difícil de hacer que en los humanos. Si te deshaces del gen del interferón gamma, no habrá falla de médula ósea, pero si te deshaces del gen de necrosis tumoral, sí va a haber, falla de médula ósea. Y eso es porque los macrófagos están llenos de TNF y los macrófagos en el animal hospedero permiten que las células T destruyan la médula ósea. Y también podemos utilizar esto como un modelo para la forma en que podrían funcionar los medicamentos. Podemos hablar de ATG, claro, la versión del ratón, ciclosporina e interferón gamma, que puede mejorar o imitar la falla del sistema del ratón, pero la ciclosporina afecta la activación, pero el sirolimus es una sustancia que mata las células activas y esto afecta por un mecanismo diferente. Esta diapositiva fue publicada en Hematológica y el sirolimus es superior, restringe más las células inmunológicas y elimina las clonas que provocan la anemia aplásica, o sea, reconoce esas células como proliferativas y las destruye metabólicamente. También podemos ver material de los pacientes, las clonas de células T con sus receptores de células T. Estas son patrones comunes en pacientes con anemia aplásica. Hay
muchos subconjuntos de células T en base a la cadena de células beta y vemos 4 o 5 clonas que aumentan en este paciente. Cuando el paciente entra en remisión, las clonas digamos que ceden, pero cuando el paciente recae, vemos que las mismas clonas se repiten. Esto es una actualización más reciente en donde vemos los linfocitos efectores que casi siempre son clonales en pacientes con anemia plástica. Esta es una población muy restringida de células y hasta podemos ver la región a donde se pegan los antígenos del receptor y vemos que esa misma secuencia se encuentra presente en gente normal, pero a niveles extremadamente bajos. Cuando estas células se expanden en el ámbito de la anemia plástica, realmente es una respuesta autoinmune por parte del paciente. Y por último, podemos ver las células T regulatorias, que son muy importantes obviamente en inmunoterapia para cáncer, también en enfermedades autoinmunes. Restringen las respuestas de las células T. Son deficientes en muchas enfermedades autoinmunes, incluyendo la anemia plástica. Y más recientemente, con los colaboradores del Reino Unido, hemos utilizado métodos de citometría de flujo muy avanzadas para ver incluso dentro de las células T autorregulatorias como subconjuntos específicos que tienen antígenos, o sea, más bien proteínas, características antigénicas, y vemos la correlación en aquellos pacientes que responden o que tienen recaídas y su resultado en el largo plazo. Creemos que estos estudios in vitro nos pueden ayudar a explicar, como decíamos esta mañana, ayudarnos a explicar por qué los pacientes responden a una terapia de inmunosupresión. Este es un estudio muy sorprendente que publicamos y vimos que la ATG de caballo, la equina, es mejor que la de los conejos, pero la única diferencia que observamos en esos pacientes que respondieron a la equina